Deportes. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión. La fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela. Actívate. En la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenas tardes, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier estímulo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión, una presentación de frigoríficos N&S, El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao, y de Supermercados Madrid, ubicado en la calle Páez de ese mismo municipio. Bueno, hay una gran cantidad de información agolpándose en la tarde de este miércoles 21 de julio. Sin embargo, es claramente mayoritaria la información referida al evento que se produjo ayer en la instalación de la 77 Asamblea Anual de Fede Cámaras, y también, por cierto, es noticia, elemento de debate en todo caso, las reacciones que tal evento ha generado. Por un lado, están las personas que han visto con claridad que después de 20 años de agresiones consecutivas por parte del Ejecutivo Nacional hacia Fede Cámaras como organismo cúpula y hacia el empresario como actor social, el hecho de que por fin una autoridad del Ejecutivo se haya hecho presente en una asamblea de Fede Cámaras es un reconocimiento del Ejecutivo al empresariado como sector social y a Fede Cámaras como organismo. Hay quienes piensan lo contrario, se respeta. Ahora, lo insólito es que hoy en la mañana vimos un conjunto de reacciones de personas que, para decirlo de manera sutil, no han sido exactamente exitosos en el liderazgo de sus respectivas organizaciones y que pretendan darle lecciones a la sociedad civil acerca de cómo conducirse, en este caso, a los empresarios venezolanos. Yo creo que hay mucha tela de que cortar, no para meternos en el toma y dame de los argumentos de lado y lado, sino para aprender como ciudadanía qué hay en el trasfondo de todo esto. Yo humildemente creo que los ciudadanos, empresarios, religiosos, ciudadanos de la sociedad civil organizada, estamos buscando a través de la construcción de acuerdos aquellas victorias para la gente que la confrontación prometió y no logró. Sin embargo, bueno, repito, hay muchísimos criterios al respecto y todos son respetables. Tenemos en línea una voz autorizada, una persona que tiene un profundo conocimiento de todas estas materias, entre otras cosas por su trayectoria gremial, empresarial dilatada, y bueno, fue entre otras cosas presidente de Consecomercio y presidente de Fede Cámaras. Me refiero a Jorge Botti. Fue presidente de Fede Cámaras, sí, dentro de este proceso de reconstrucción, de recuperación de Fede Cámaras. Recordemos que en alguna oportunidad Fede Cámaras fue colocada, como muchos otros actores de la sociedad civil, al servicio de la confrontación, y lo que quedó fue ciertamente lamentable. Recuperar a Fede Cámaras para los empresarios, para Venezuela, implica un esfuerzo importante, y dentro de ese conjunto de esfuerzos estuvo precisamente la gestión de Jorge Botti. Jorge, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, danos tu balance del evento de ayer y tu opinión sobre el conjunto de reacciones que el mismo ha suscitado. Muy buenas tardes, te escuchamos. Estuvo encantadísimo de hablar contigo y mil gracias por esta gentil introducción. Ciertamente ahorita comentábamos, estoy saliendo ahora de reuniones, estamos yo viendo algunas cosas de cámaras y bueno, se habla de toda una época en que hemos tratado de hacer como bien tú lo dices, una recuperación de Fede Cámaras a su legítimo terreno de defender los intereses del empresariado,
pero además vinculándola estrechamente a la sociedad. No es poca cosa decir, y hay que reconocer que eso no es solamente mérito de Fede Cámaras o de Consejo de Comercio y Gremios, es que hoy las únicas dos instituciones, muy lamentablemente, debo decirlo, que solo dos instituciones valoradas con balance positivo en la Venezuela contemporánea, que somos la Iglesia y los empresarios. Todo lo demás son en el subsuelo. Y fíjate que estoy dejando fuera elementos como la academia, como la estudiante, eso es gravísimo. Pero sobre todo el estamento político está... Jorge, disculpa que te interrumpa, Jorge, pero necesitamos que o te pegues más al micrófono o intentes hablar un poquito más alto. Pues estoy pegado aquí al teléfono y de mi celular y... Perfecto. Perfecto, mejor, sí. Pero reitero, quizás no sé yo lo que acabo de comentar, pero digamos que ha sido una larga tarea. Pero vamos a entrar en materia, que yo sé que es lo que está creando muchísimo ruido. Lo primero que debo decir, Chugo, y yo que estoy ahí, por supuesto, como el presidente estamos todos muy cercanos, es que es natural que va a haber reacciones de este tipo. La primera cosa, digamos, falsa que se ha dicho por algunas redes, que es que pareciera que fuera un pecado invitar a las altas autoridades. Debo decir que nunca, en ningún momento durante 22 años se ha dejado de invitar a quien ejerza el poder. Siempre, yo mismo en un momento le puse cartas a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro invitándolos. Sabíamos que no iban a ir, pero nuestro deber es invitar a las autoridades. Esto que ha sucedido, lo que sí es novedoso, es que después de 20 años sea la primera vez que una alta autoridad se visita la Asamblea de Fede Cámaras y más en forma presencial. Y sabíamos que esto iba a traer reacciones, pero no es sorpresivo. Esto es, digamos, era esperable, es una consecuencia natural, a mi juicio, esa es mi opinión personal, después de lo que hemos visto suceder desde enero de este año con los acercamientos con la Asamblea Nacional, cuando Jorge Rodríguez, creo que fue el 27 de enero, visitó la sede de la institución. Yo entiendo además, porque es natural que haya reacciones y que haya gente que pueda tener opiniones contrarias. Pero comparto tu opinión, yo creo que ha habido una serie de insultos, de descalificaciones, que además hasta se pueden perdonar, digamos, del común denominador de los ciudadanos, que todos sabemos que Twitter es una especie de hoguera de vanidades. Pero hay liderazgos que son representativos y han hecho acusaciones tremendamente serias y de descalificaciones serias. Yo quisiera hacer una invitación antes de entrar un poco más profundo en materia sobre las consecuencias que puede o no traer esto. Yo invito al que tenga ganas de enterarse de verdad a qué pasó ayer, a que se meta en el canal de YouTube de Fede Cámaras, y no tiene por qué estar pegado a las 2 horas o 3 horas que pasó el evento, sino que escuche la media hora escasa de las palabras del presidente de Fede Cámaras, y luego después emita su opinión. Y aunque estoy seguro que ninguno de los que ha estado diciendo las cosas que se han dicho por las redes se ha tomado la molestia de escuchar lo que dijo ayer Ricardo Cusano, frente a un poder que todos sabemos la naturaleza que tiene. Se le dijeron absolutamente de forma respetuosa, se le enrostraron a la vicepresidenta todas las más crudas y duras verdades, no solamente en el plano de lo económico, sino en el plano de lo político, de la necesidad de retornar a la democracia. Allí no se dejó puntada sin dedal, todo lo que tenía que decirse se dijo. De manera que lo primero que hay que decir que esto que acusar esto de una movida de sometimiento, de absoluto tenderle la alfombra a un régimen oprobioso, nada más lejos de la realidad. Yo creo que ayer quien sí tenía una oportunidad enorme de dar un mensaje distinto al país fue la propia vicepresidenta señora Delcy Rodríguez, porque al final se dedicó exclusivamente a hacer lo que siempre ha hecho. Y eso creo que la dejó muy mal parada, porque por otro lado, con esto sí voy cerrando esta primera intervención, ayer yo creo que deben estar arrepentidos porque ayer se le dio apertura a todos los medios venezolanos de televisión y el país pudo escuchar lo que el empresariado le tiene que decir al país. Ahí hubo claramente una diferencia entre un discurso que conecta con el futuro, con la gente, y un discurso que representa el pasado, aunque esté en el poder. Estamos conversando con Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras, y hay que decirlo, uno de los factores fundamentales en todo este proceso de recuperación de Fede Cámaras, repito, tanto para el movimiento empresarial como para el país. Y esta es otra de las características bien singulares de lo que está ocurriendo en Fede Cámaras y de lo que está ocurriendo en la sociedad civil venezolana, que es que los liderazgos son plurales.
los liderazgos son colaborativos. Cuando uno habla de la gestión de Jorge Botti, cuando uno habla de la gestión de Jorge Roy, cuando uno habla de la gestión de Ricardo Cusano, entre otros, por cierto, o de nuestro querido amigo y hoy rector del suplente del Consejo Nacional Electoral, uno está hablando de un esfuerzo, repito, colectivo, de un esfuerzo plural por volver a colocar a Fede Cámaras al servicio de sus agremiados y al servicio del país. Sin embargo, se producen situaciones como esta. Jorge, desde tu perspectiva, yo coincido contigo, yo creo que la señora vicepresidenta Delcy Rodríguez tuvo una intervención ayer lamentable por rutinaria. Es decir, no es que dijo ninguna otra cosa demasiado estrambótica. Lamentable por rutinaria, porque perdió, como tú dices, una oportunidad extraordinaria de comunicarse al país. Ahora, como personas que estamos trabajando y queriendo un cambio democrático en nuestro país, ¿qué opinión te merece el que en el otro extremo del arco de la polarizada política venezolana hayamos tenido reacciones igualmente rutinarias e igualmente lamentables? O sea, ¿qué es necesario hacer para que quienes se asumen o se proclaman como promotores de un cambio en este país entiendan que tienen que cambiar ellos primero para poder empujar a este país en la dirección de un cambio para bien y para todos? ¿Te escuchamos? Fíjate, Chugo, esto es algo que me ha hecho reflexionar mucho en las últimas horas, porque además tú lo sabes, porque hemos coincidido en reuniones desde el año pasado, cuando se hizo algunos anuncios sobre la eventual participación en las elecciones regionales. Estamos compartiendo muchos actores diversos, iglesia, empresariado, varias organizaciones de la sociedad civil, la necesidad de un cambio de estrategia. La raíz, digamos, de todo este conflicto, desde el punto de vista de operación política, es básicamente mantener a la población altamente polarizada. Eso es una clásica receta de los experimentos autoritarios. Tienes que dividir entre buenos y malos a la población. Y tú no combates polarización con más polarización. En esa trampa tenemos años cayendo, año tras año. Las pocas veces que no hemos caído en eso, hemos avanzado. Como por ejemplo en el 2015, cuando se nos quería hacer que no votáramos, votamos, se ganó. Luego viene un cuento muy largo que no es el caso, no nos ocupa en estos momentos. Lo que sucede ayer es precisamente un primer esfuerzo, que es un símbolo más que otra cosa, para decirle al país si es posible encontrarse y comenzar a construir acuerdos. Yo tengo que decir algo. Yo siento que por mucha crítica, que por supuesto tengo que hacerla de la ciudad del Cielo Uribe, ayer hizo algunos guiños, por supuesto, más en el terreno exclusivamente económico que político, pero son guiños así, de que sí hay posibilidad de sentarse a construir algunos acuerdos. Estamos en la antesala muy dura todavía, pero al fin y al cabo de una antesala de un intento de un nuevo acercamiento, un nuevo diálogo políticos. Y eso tiene que venir acompañado por otros gestos. Y cada vez que hay intentos de llevar al centro, de traer sensatez a esta larga diatriba que hemos vivido los venezolanos, enseguida hay actores que vuelven a polarizar, de un lado y del otro, ¿okay? Porque entre otras cosas, porque eso no beneficia a su agenda política, porque algunos piensan que puede haber rédito político más adelante que quien sí sostuvo la polarización y se ancló en la responsabilidad de sus principios, olvidándose en la responsabilidad, en sus principios, los principios de la responsabilidad que implica manejar, organizaciones sociales o partidos políticos. Y yo creo que también está un poco detrás de todo esto, siendo un comentario que por eso pareciera ser más que obvio. Todo el mundo en principio está de acuerdo en que Lucha Suma Cero terminó. Hay una gran cantidad de actores políticos y de actores sociales, voces que están hablando ahora de volver al voto, entre otros últimamente el padre Ugalde, y todo el mundo supone y que dice desear que hace falta un acuerdo. Pero basta con que haya alguna señal de acercamiento para hablar, porque no hay posibilidad de tener acuerdos sin hablarse y mirarse a los ojos, entonces se ataca y se acusa aquello como una traición. Esa no puede ser la actitud ni de la población, ni mucho menos de los líderes. Por lo menos habría que decir, esperemos a ver
si de verdad se logra algo. Porque entre otras cosas, y con esto culmino en esta parte, entre otras cosas, ayer el señor Ricardo Cusano, presidente de la institución, le exigió a la señora Rodríguez que por favor cumpliera con las cosas que se están pidiendo en materia económica. Empezando por una que no es económica, sino de salud. Dijo que iban a hacer algo iban a hacer pronto para que la organización empresarial, en fin, el sector privado pudiera ayudar con estos temas. Démosle un chance, por Dios, a la posibilidad de que nos acerquemos. Si no hay acercamiento es imposible que haya diálogo, y si no hay diálogo no puede haber acuerdos. Repito que estamos conversando con Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras y uno de los actores fundamentales de este proceso de recuperación de Fede Cámaras como organismo para colocarlo nuevamente al servicio del movimiento empresarial y del país. Jorge, tú tienes un espacio, un podcast extremadamente exitoso llamado Hoja de Ruta. Nosotros humildemente desde esta ventana y desde el Radar de los Barrios hacemos un esfuerzo también por romper eso que llaman algunos la hegemonía comunicacional y abrirle huecos a la censura. Ahora, me preocupa muchísimo lo siguiente, a propósito, tomando como referente el evento de ayer. Lo que tú dijiste en tu primera intervención es absolutamente correcto. Cuando uno escucha lo que dijo Ricardo Cusano, o lo que dijo el presidente saliente de Fede Cámaras, cuando uno oye las palabras de Ricardo Cusano, uno se da cuenta que allí hay una posición principista de lucha por la democracia y por el cambio en positivo, de conquista de las reivindicaciones que este país tiene 20 años exigiéndole al régimen. Uno lo ve clarito. Sin embargo, cuando tú accedes a esa información a través de algunos portales o a través de algunos medios, y ojo, desgraciadamente, no estoy hablando del Canal 8, desgraciadamente, estoy hablando de otros medios, te encuentras con una presentación, con un empaquetamiento de la información que es absolutamente sesgado, que te pone a Ricardo Cusano a decir cosas que no ha dicho o a sugerir cosas que no ha sugerido. Tú como activista ciudadano, pero también como hombre ahora vinculado a la comunicación, ¿qué valoración haces de eso? Sobre todo, ¿qué prácticas debemos tener nosotros como ciudadanos, como consumidores también de información? ¿Qué cuidados podemos tener y debemos tener en esta situación en la que no solamente un extremo de la polarización intenta manipular y enturbiar la información que le llega al público? Oye, muy sincero, a mí este es un tema que me parece delicadísimo, porque para mí el tema de tocar medios de comunicación en un escenario que han sido tan atacados me parece que es casi que un pecado, ¿sabes? Uno debe decir, no, esos son los titanes. Pero al mismo tiempo también debo decir que me duele, y me duele profundamente, y no es la primera vez de lo que tú mencionas por el tema del día de ayer. Yo como ciudadano he tenido por costumbre en los últimos años y en los últimos meses ir al origen de las noticias. Nunca, jamás dejarme llevar por un titular empaquetado en un tweet. La mayoría de las veces está sesgado, debo decirlo, y eso me duele enormemente decirlo, porque no voy a mencionar a ningún medio, pero como no es de TV, no, entonces siento a veces, y quiero creer que hasta por buena fe, se trata de colocar y transformar la información con la idea de o bien digamos, decir que una conducta está mal para entonces beneficiar al que está bien, que es el que preserva la dignidad. Y voy a poner un solo ejemplo. El Cusano en ningún momento dijo que había que desobedecer o desatender a la comunidad internacional. Hay que escuchar el discurso. Fue clarísimo cuando dijo que era importantísima el acompañamiento internacional para resolver este conflicto como garantes, como gente que puede ayudarnos a conseguir compromisos de parte y parte, pero que no podían darnos órdenes, que este es un conflicto que deben resolver los venezolanos. Y eso es textualmente lo que dice el último comunicado de hace 3 semanas, el comunicado conjunto Canadá, Estados Unidos, Unión Europea. Pero si tú revisas los titulares, dicen completamente otra cosa. Pues yo creo que tenemos, por supuesto, decir que es lamentable, porque eso es una labor de periodística que yo creo que hay que corregir, pero nosotros como ciudadanos, comúnmente tenemos que saber qué consumimos como información y tratar de investigar, ir a la fuente original
de una información, sobre todo si se trata sobre temas de interés nacional, políticos que influyen sobre el devenir del país, que al final es el devenir de nosotros, de los ciudadanos. Queremos resolver este conflicto, insisto, y hay que hacer esfuerzos por hacerlos. Y sí, te tienes que reunir con el que no te gusta, no con el que a ti te gusta, sino con el que te toca. Entendamos que esto es algo muy serio, si no nos podemos tomar el severísimo riesgo de alargar enormemente este conflicto y estar parados aquí dentro de 10, 15, 20 años y tener una economía atenazada, errada, porque no hemos sido capaces de crecer económicamente, entre otras cosas porque no hemos resuelto el problema político. Ayer Ricardo Cusano se lo dijo directamente a la señora Cecilia. O resolvemos el problema político y damos un tránsito a la democracia, o entiéndalo, no hay milagro económico posible. Eso es un mensaje poder. Y creo que hay que tener mucha, pero mucha más valentía para decir eso delante de la vicepresidenta de esta república chavista que decirlo por las redes sociales. Estamos conversando con Jorge Botti, yo coincido contigo, por eso en la pregunta hacía hincapié en ese aspecto. Yo respeto cualquier línea informativa y defiendo el derecho que tiene cualquier medio a emitir su línea editorial, independientemente de que esté o no yo de acuerdo con ella. Pero es muy importante que hagamos ese alerta a los ciudadanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para interactuar de manera responsable con la información que nos llega? Ese era exactamente el tono y el filo tal y como tú lo agarraste. Finalmente, Jorge, quería preguntarte, de aquí hacia adelante, ¿cómo ves tú la dinámica ciudadana y la dinámica política? Yo percibo que hay, por un lado, un país que está exigiendo soluciones y una comunidad internacional que también está instando a los venezolanos a la construcción de soluciones. Creo que existe un consenso amplísimo en función de eso. Sin embargo, hay grupos que no solamente por consignas políticas, sino por intereses muy concretos, han hecho de la confrontación un modo de vida e incluso, en algunos casos, un gran negocio. ¿Cómo ves tú ese camino hacia la construcción de una forma diferente, útil de procesar nuestras diferencias y de obtener resultados? Bueno, Chugo, yo te debo confesar que si bien siento y veo que hay obstáculos que son complejos y difíciles de superar, soy optimista, ¿sabes? Eso me implica que vea soluciones a corto plazo, creo que el camino es largo, pero hay señales positivas. Yo siento, por ejemplo, no sé si estás de acuerdo conmigo, que hay una tendencia, o se percibe una tendencia hacia las coincidencias estratégicas de una buena parte de los actores políticos de la oposición. Debo, por ejemplo, volver a repetir, y lo dije por redes sociales, que yo aprecio y admiro la reacción de Freddy Guevara y de Juan Guaidó el día de la semana pasada cuando ocurrieron los eventos que ya sabemos, y porque tuvieron no solamente la entereza y la valentía de hablar en un momento tan angustiante y tan demandante como en el caso de Freddy Guevara, se lo estaban llevando de las mazorras, que no se sabe cuándo va a salir ni dónde está, y tuvo una entereza ambos de decir no desviemos el rumbo, es necesario un acuerdo. Y eso vale mucho. Hay otras señales que a lo mejor indican lo contrario, porque al final es muy difícil esto, ¿no? Pero yo siento que hay una especie de coincidencia estratégica alrededor, por ejemplo, de volver a recuperar el voto como herramienta de lucha, no ingenuamente, sino como una herramienta de construcción de fuerza, que le permita a los partidos políticos volver a reconectarse con el ciudadano que ha estado tan alejado de él. No es una tarea de corto plazo ni es fácil, pero pareciera que se están conformando, se están alineando los planetas como para entender de parte de la mayoría de los actores que ese y no otro es el camino. Y que además el país del 2021 es muy distinto al país del 2020 o el de hace 3 años. Este es un país que no le sirve a nadie y que hay señales claras de que esa estructura que no es monolítica, que llamamos el chavismo, el aparato del poder, hay actores interesados en construir un nuevo orden. Y eso puede estar en el camino si no desviamos esta ruta. No va a ser fácil, repito, y creo que el papel de los ciudadanos es clave. No es simplemente ir a votar, yo insto a hacerlo, yo lo voy a hacer, pero respeto a quien decide no hacerlo, sino empoderarnos de nuevo y a escuchar propuestas, ver si hay actores políticos que se conectan nuevamente con los deseos de la población y seguir empujando este camino que yo he llamado la rebelión de la sensatez,
que por cierto no significa que sea para nada ni blanda ni cobarde. Eso implica construir una fuerza enorme, una masa crítica de cambio que hoy no existe, convertir esa masa social descontenta en una aluvión que unido a un discurso político retador, recupere con las fuerzas suficientes la posibilidad de exentar al gobierno en un banco a decir de aquí no nos paremos hasta que consigamos una solución para salir de este desastre. Jorge, te agradecemos inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas dado tu visión acerca de esto que en efecto podemos calificar como una coincidencia estratégica que debe desarrollarse y debe configurar ciertamente un torrente social que nos lleve a buen puerto. Un gran abrazo, buenas tardes. Gracias a ti, estuvo siempre a tu orden. Jorge Botti, expresidente de Cámaras, activista ciudadano y venezolano convencido de la necesidad de construir caminos que nos lleven más allá de este estancamiento, de este empate catastrófico, de esta situación en la que mientras la inmensa mayoría de los venezolanos queremos cambio y soluciones, dos grupitos muy pequeños, pero muy virulentos, han hecho de la confrontación un deporte y un negocio. Repito, Jorge Botti alertándonos a propósito de lo que sí ocurrió ayer en la Asamblea de Fede Cámaras y diciéndonos que desgraciadamente no solamente el Canal 8 manipula la información, muchas de las cosas que se ha puesto a circular no se corresponden ciertamente con lo que allí afirmó Ricardo Cusano, presidente saliente de Fede Cámaras. Hay que buscar la información, tenemos que hacernos nuestro propio criterio y afortunadamente todo el evento de ayer está en el canal de YouTube de Fede Cámaras dispuesto a la consulta de los ciudadanos. Cuando son las 6:31 de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Tarot, ciencias ocultas. Descubre el motivo de tu mala suerte. Regresa tu ser amado. Domínalo. Aleja enemigos. Mejora tu suerte. Empleo. Salud. Parapsicólogo Anthony, 0412-738-5289. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión, mientras los fans del llamado Acuerdo de Salvación Nacional le caen encima a Fede Cámaras precisamente por avanzar en la construcción concreta de acuerdos. Bueno, otros sectores sociales están trabajando, están activando, están movilizándose. Para mañana está prevista una concentración de trabajadores, de ciudadanos, de sociedad civil, y es importante porque aunque no está referido exactamente al aniversario de Caracas, estamos en sus vísperas y esta ciudad abandonada, agredida, sitiada por la matraca policial y por el AMPA, bueno, tiene ciertamente que levantar la voz.
Uno de los organizadores de esta concentración es Pablo Zambrano. Como ustedes saben, Pablo Zambrano es uno de los referentes fundamentales de la lucha de los trabajadores de la salud en la región capital, secretario general de FETRA Salud. Y lo tenemos en línea en este momento. Pablo, gracias por atender nuestra llamada vespertina. Por favor, háblanos de este evento de mañana y de qué forma parte, de qué proceso de lucha forma parte este evento que nos presentas. Te escuchamos. Saludos, Chugo, y bueno, debo también anunciar que Chugo es parte de esta lucha y igualmente de este conglomerado de ciudadanos que queremos, grandes transformaciones en el país, y precisamente nos hemos venido encontrando, algo que hemos llamado el Pacto de las Bases, porque en Venezuela debemos señalar que han habido dos grandes pactos, el de Punto Fijo, que todo el pueblo venezolano lo conoce, que es lo que, lo que duró pues la mal llamada Cuarta República, el pacto del presidente Chávez con los grupos económicos y las Fuerzas Armadas para llegar al poder, y falta un pacto que es el nuestro, el de los ciudadanos, el pacto de las bases, el encuentro para luchar por las cosas que realmente en este momento de crisis tan profundo que vive el país, nos tienen arropados. Ejemplo, ¿quién no puede estar interesado en el tema del salario? Los trabajadores y todos los ciudadanos. Cuando tú vas por las calles, tú escuchas hablar a la gente del alto costo de la vida, de lo que viene sucediendo y por qué el alto costo de la vida en Venezuela, representa lo que representa, porque el salario ha sido pulverizado y destruido. Imagínense ustedes que en Venezuela 7 millones de bolívares, que representan menos de $2, es el salario mínimo. Entonces los empresarios que también, forman parte, de la sociedad, se aprovechan de estas cosas y dicen que pagando $60 en cualquier sitio por ahí, que es el mínimo de ellos, eso es un salario fabuloso. Y igualmente el problema de los servicios públicos, el tema de la basura, cómo viene arropando y causando estragos en la sociedad, en las comunidades, el problema del agua, de la electricidad, todas estas cosas forman parte de ese gran pliego social que estamos obligados a defender. La vacunación masiva. La vacunación masiva es algo demasiado importante porque de eso depende, que de alguna manera se combata con eficacia esta terrible pandemia que viene en este momento, golpeando al pueblo venezolano y por supuesto golpeando al mundo. Entonces, nos hemos encontrado. Mañana tenemos una gran concentración, es al frente de la CTV en la Candelaria, vamos a estar juntos, líderes sociales, gente que viene dando la cara permanentemente ante la sociedad venezolana, interesada de que salgamos realmente de esta profunda crisis, que que defendemos la participación, que defendemos la democracia y que mañana vamos a hacer una gran concentración. Va a haber bastante gente, trabajadores, amas de casa, líderes sociales como mi hermano Chuo Torrialba, Mariela Ramírez, Roberto Patiño, mi hijo Mauro Zambrano y otros compañeros, juntos dándole un gran mensaje al pueblo venezolano y pidiéndole a través de esa gran concentración que deben seguir el ejemplo que mañana va a dar la ciudad de Caracas. Gracias, Chugo. Agradecemos mucho que nos hayas hecho partícipes de esta invitación. En efecto, yo voy a acompañar esta iniciativa como, acompañamos toda iniciativa de lucha y de organización ciudadana. Quisiera que por la vía incluso de la vecindad espacial es pertinente el comentario. Este evento va a ser mañana en los alrededores de la CTV. La CTV está próxima a cumplir 20 años sin hacer elecciones y entendemos que parte de esa realidad es producto de los obstáculos que ha colocado el gobierno, pero por otro lado hay como una tendencia de algunos sectores a dejar eso así para seguir usufructuando una representación sin tener consenso de las bases.
¿Qué posibilidad hay de que ese tema sea resuelto y sea resuelto positivamente, sin confrontación, sino con la legítima consulta a la fuente primaria que es el voto del trabajador? Cuéntanos. Bueno, sí, Chu, en efecto, la CTV cumple el 25 de octubre 20 años, las elecciones fueron en el año 2001 y cumple 20 años. La persona que ahorita dice que dirige la CTV es vocal, imagínate, se han muerto compañeros del comité ejecutivo, no queda prácticamente dirigente en este órgano, y bueno, forma parte del gran reclamo, porque tú ves que se habla de recuperar las instituciones, inclusive hay discursos donde se critica al propio gobierno por quererse eternizar en el poder, y bueno, y tenemos casos como el de la CTV, bueno, que se han eternizado una serie de dirigentes que ya no pueden decir que representan a nadie, bueno, y piden hasta diálogo social, y van inclusive a cumbres fuera del país en nombre de los trabajadores, cuando no permiten, porque eso no se trata de que el CNE, digamos, Chuo, que reconocemos que hay una gran intervención del Estado a través de este órgano en los asuntos sindicales, pero es que la CTV no necesita CNE porque no discute contratos colectivos para que le declaren un amor electoral o no. Eso es un gran acuerdo para hacer un proceso, digamos, que lleve a convertir un órgano tan importante en el interlocutor válido de los trabajadores venezolanos ante la patronal, sea la pública o sea la privada, pero eso tiene muchas trabas, y bueno, estamos en esta lucha, eso forma parte de la lucha que estamos ejerciendo, las bases también de que los trabajadores tenemos que fortalecernos y recuperar nuestras instituciones para colocarlas al servicio de la clase obrera y de la clase trabajadora venezolana. Es inevitable, siendo tú un referente fundamental del sector salud, tenerte al aire y no preguntarte por la situación de la atención a la pandemia en la región capital. ¿En qué situación están los hospitales? ¿Se ha mejorado, te pregunto, la capacidad de respuesta del sistema de salud? Te lo pregunto porque el gobierno sigue hablando de la posibilidad de flexibilizar o no el 7%. 7%, por cierto, que no ha rendido mucho beneficio, pero digo, como bien plantea el doctor Julio Castro, si tú retiras las pocas medidas preventivas que tienes, puedes dar a la población una sensación de falsa seguridad y puede ocurrirnos, como en carnaval, como en diciembre, un disparo de los casos de contagio, que por cierto no han bajado. Por eso te pregunto, ¿ha mejorado en tu experiencia la capacidad de respuesta del sistema de salud pública frente a la amenaza del COVID? Bueno, la realidad es que sería una locura que el esquema que se viene, que está establecido como el 7+7, sufriera cambios, porque, bueno, nosotros somos los trabajadores de la salud, y en este momento puedo decirte con mucha responsabilidad que cuando llega un paciente COVID a un centro de salud para, bueno, ser atendido, le entregan un papelito con todo lo que tiene que comprar. Así de simple. Bueno, tenemos casos en Caracas, no hay tomógrafos, no hay un solo tomógrafo que esté funcionando, no hay resonadores magnéticos, tenemos fallas en todo lo que es imágenes, rayos X, todas estas cosas, no hay suficiente medicamento para el tratamiento de esta terrible infección, problemas con los ascensores de los centros de salud, problemas con la alimentación de los pacientes. La verdad es que hay una situación bien complicada y ante el hecho de que no hay suficientes tapabocas, no hay guantes, no hay los equipos correspondientes para la seguridad del trabajador, bueno, cualquier acción o cualquier equivocación también la pagaríamos los trabajadores, que ya tú sabes que superamos ya los 700 fallecidos en el país, y bueno, y nos seguimos contaminando. Hace un momento acabo de recibir una información de un centro de salud donde ya en un momentico en un departamento van 6 trabajadores que se han contaminado y están pidiendo al sindicato que intervenga. Entonces, ante este hecho concreto, necesariamente
tenemos que trabajar mucho en la concientización de la población, tenemos que ser más serios cuando se da el parte diario en este caso de toda la gente que en el país se viene infectando con la pandemia. Bueno, esos números que se dan oficiales no coinciden con la realidad que nosotros vivimos en los centros de salud, que por supuesto es otra. Entonces llamamos a la concientización del ciudadano, y que el gobierno tiene que entender que esto no es un juego. Hay que invertir en la salud pública venezolana, invertir suficiente, así como se invirtió en estos días en Caracas, que pintaron un poco de cosas y jeroglíficos, y vimos que asfaltaron, y todas estas cosas, que nosotros de alguna manera lo vemos bien. Bueno, pero también se puede invertir para hacer reparaciones de los equipos correspondientes, darle una buena alimentación al paciente, dotar con insumos médicos y medicamentos los centros de salud, y eso en este momento el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, no lo está cumpliendo en el país. Pablo, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas informado de esta concentración que va a haber mañana. ¿A qué hora exactamente? A partir de las 9 de la mañana nos estamos concentrando ahí al frente de la CTV en la Candelaria. Perfectamente. A partir de las 9 de la mañana, concentración ciudadana frente a la CTV en la Candelaria, luchadores sociales, sociedad civil organizada, trabajadores, haciendo causa común por el cambio en Caracas. Cuando son las 6:45 minutos de la tarde capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En tiempos de pandemia, la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno, porque ofrece un suministro infinito de oxígeno. No necesita recargas. Además, aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente. Contáctenos 0412-030-9150. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR, la radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos
a La Fuerza es la Unión y en el segmento final de este programa tenemos una invitada muy especial, a una persona que tiene 4 años luchando brazo partido contra el régimen de Maduro, contra la imposición de un supuesto protector, en este caso el señor Freddy Bernal, contra la guerrilla, contra los paramilitares, contra el COVID-19, contra la escasez de gasolina atroz en su estado. Y ahora tiene que luchar también contra una conspiración para dividir la votación opositora y de esa manera regalarle el estado Táchira al gobierno. Vamos a hablar de inmediato con esa demócrata venezolana que se llama Lady Gómez. Gobernadora, gracias por atendernos, llamada vespertina. Supimos que tuvo usted una visita al Consejo Nacional Electoral y que hizo una solicitud. Cuéntenos, por favor, comparta con la audiencia de Radio Caracas Radio el sentido de esa solicitud y cómo está la situación entonces de aquí hacia el 21 de noviembre, allá en Táchira. Buenas tardes, Lady, te escuchamos. Buenas tardes, Chuo. Bueno, sí, como tú lo acabas de decir, han sido 4 años de muchísimas dificultades y a pesar de todas esas dificultades nos hemos mantenido inquebrantables en la lucha por generarle beneficios a una población que cada día tiene más hambre, vive en más miseria y pareciera que pierde las esperanzas ante la falta de un liderazgo nacional que verdaderamente consolide la posibilidad de que la mayoría del pueblo venezolano pueda generar un cambio en Venezuela. Ante la realidad política que hoy se está viviendo, yo he tenido que hacer un gobierno en demasiada dificultad, pero el problema no es ese. El problema es que nos hemos mantenido inquebrantables para garantizar que la oposición democrática que le hace resistencia al régimen de Nicolás Maduro en el Táchira preserve los espacios gubernamentales para ponerlos a disposición de la población, destacándonos en programas de salud pública y en programas de atención social, que aunque Maduro no nos manda la plata y el gobierno interino ese llamado gobierno interino de Guaidó jamás mandó una aguja, una inyección para un hospital, nosotros hemos podido brindar atención en materia de salud pública, incluso con el apoyo de la comunidad internacional que hoy nos ha ayudado con muchísimos programas de atención. Entonces ahora, ante el escenario electoral, después que algunos en diciembre dijeron que los que votaran eran bandidos y otros dijeron que sí había que defender la vía, yo fui muy frontal, muy pragmática, diciendo que la única vía que le queda al pueblo venezolano para poderse defender de esta crisis es el ejercicio del voto. ¿Por qué? Porque nos ofrecieron la activación del CIAR, nos ofrecieron intervencionismo militar, nos ofrecieron que los marines iban a llegar. Se han hecho 2 consultas y ninguno de los mecanismos que han ofrecido ha generado un cambio para poder aligerar las angustias del pueblo venezolano, que hoy con un salario mínimo ni siquiera se pueden comer una empanada o ni siquiera pueden pagar el transporte público que los lleve a su casa. Ante esa realidad, hay muchos políticos en Venezuela que de verdad tenemos la intención de luchar, de confrontar a este gobierno en todos los escenarios posibles, porque no podemos tener temor, Chuo, de confrontar al gobierno porque tenemos la herramienta más valiosa que es el pueblo que representa una mayoría, pero entonces el gobierno hace un juego maravilloso, el gobierno agarra y pone a unos en el abstencionismo, pone a otros en el divisionismo, llama a una negociación política y en medio de la negociación ante los ojos de la comunidad internacional genera persecución política, presos políticos. Entonces, ¿cuál es el objetivo del gobierno? Generar desmotivación, apatía, generar abstencionismo, generar divisionismo para ellos mantenerse en los espacios gubernamentales con más poder en medio del peor momento de crisis histórica que haya vivido la población venezolana. Incluso ya los cubanos nos califican que ellos están mejor que nosotros. Entonces, frente a esa desgracia diaria que vive el pueblo, encontrar en el estado Táchira sectores que digan que ellos van hasta el final, que ellos no se quieren contar, que ellos son dignos, puros, que ellos no van a entrar con nadie. O sea, los políticos que hoy no reconozcan que la unidad, que la oposición democrática opositora debe unificarse y que la unidad no se impone, que la unidad se construye, que la unidad se muestra con la capacidad de movilización, con la capacidad de madurez política que tengan los líderes, porque yo también pregunto, ¿qué van a hacer los dirigentes extremistas
que aspiren las gobernaciones y las alcaldías, ganen esos espacios gubernamentales para ponerlos al servicio del pueblo, y venga Maduro y después de los protectores se invente el Estado comunal. ¿Qué van a hacer esos gobernadores y esos alcaldes? Van a hacer lo que pasó en el Zulia, van a salir corriendo y van a abandonar los espacios gubernamentales. Y entonces, ¿qué sentido tiene eso? Nosotros tenemos muy clara la realidad política, y la realidad política hoy nos dice que tenemos que luchar en todos los escenarios que nos presenta el régimen, pero esa lucha tiene que ser en unidad. Y ante toda esta crisis política donde el gobierno ha generado las divisiones dentro de nuestros mismos sectores, el mejor mecanismo, el más factible para recomponer la crisis política, unificarnos y enfrentar al régimen con la fortaleza de la población venezolana que representa mayoría, es en un proceso de elección primaria que nos permita reconocer liderazgo, ratificar liderazgo o descubrir liderazgo, porque hay otra realidad. Hay una cantidad de líderes nacionales que tienen 20 años diciendo al pueblo que van a sacar al gobierno revolucionario del poder, y lo único que han generado son cambios y bondades y condiciones de muchísima bondad social para ellos, pero no han logrado ser asertivos en la propuesta. Entonces, ¿qué nos preocupa a nosotros? Que ya son más de 22 años, Chugo, se están perdiendo las generaciones. Yo soy madre, Chugo, yo tengo una hija de 2 años y medio, y a mí me preguntan cuál es mi plan, y yo como madre, como luchadora social, yo nada más veo el plan 1, el plan 2 y el plan 3, que es el plan 1 luchar, el plan 2 luchar y el plan 3 luchar, porque yo no quiero ver a mi hija haciendo cola en un cuartel militar, esperando con un plato vacío que le echen una avena o una mazagua de comida, porque ese es el futuro que le espera a los hijos nuestros si en Venezuela no se recompone la crisis tanto política como económica como gubernamental. Pero para poder lograr eso tenemos que actuar con desprendimiento político. Si yo no gano las primarias, yo me tengo que poner al servicio del que gane, y el que no gane tiene que ponerse al servicio del que gane, porque esa es la responsabilidad con la cual los políticos tenemos que actuar frente a la población venezolana que quiere recuperar las esperanzas. No todos los venezolanos se van a ir de Venezuela, hay muchos venezolanos que se van a quedar en el país porque quieren luchar, porque no tienen posibilidad de irse a otro país y porque sencillamente le apuestan a que el país cambie. Pero para eso tenemos nosotros que mostrar la voluntad, tenemos que mostrar la disposición y el compromiso. Tú no puedes pretender decir que porque tú ganes unas encuestas en una red social ya tú estás listo, porque es que al gobierno hay que ganarle en las mesas, nosotros no podemos ganar al gobierno en encuestas. Los Twitter no son votos, Chugo. Al gobierno se le ganan las elecciones el día de las elecciones, en las mesas electorales, movilizando gente, poniendo padrones electorales. Y un político que le dé la espalda a eso, que se resista a eso y que solamente diga que él tiene popularidad porque tiene muchos seguidores en las redes, eso no es una garantía para ganarle las elecciones al régimen. Nosotros hemos visto aquí una cantidad de dirigentes nacionales que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones de seguidores, y cuando vamos al proceso electoral no tienen estructuras para defender los votos, no tienen estructuras para movilizar los votos. Entonces es un planteamiento de responsabilidad política que nos unifiquemos a través de un proceso primario para reconocernos, para legitimar los liderazgos que verdaderamente impulsen a la población a retomar la vía electoral y a recuperar las esperanzas. Chugo, mira, tú sales a cualquier comunidad, yo vengo llegando de Caracas ahorita vengo llegando de Caracas, y tú hablas en Caracas con cualquier sector de las comunidades humildes, porque es que Caracas no es solamente los sectores donde están los restaurantes buenos y los bodegones. Caracas tiene multitudinarias barriadas, y tú hablas con la gente y pareciera que la gente está apática, desmotivada, desesperanzada. La gente quiere creer en alguien, pero no tiene en quién creer. Entonces, ante esa realidad, los políticos tenemos que hacer un acto de contrición. Vamos verdaderamente a hacer un acto de contrición, vamos a contarnos, vamos a mostrarle a la sociedad quién tiene la mayor capacidad para podernos enfrentar en el escenario electoral. Y de esa manera nosotros le devolvemos a la población venezolana la posibilidad de creer en la sociedad política y la posibilidad de creer que unificados podemos nosotros cambiar la realidad de Venezuela a través del cambio gubernamental. Pero para eso lo primero que tenemos que empezar a cambiar son esos egos desproporcionados, esos intereses individuales que se imponen por encima de cualquier beneficio colectivo, la soberbia, los odios, porque hoy dentro de los sectores de la oposición venezolana lo más peligroso
no es que el CNE tenga mayoría Maduro o que la oposición tenga minoría. El mayor riesgo que tiene la población venezolana son las divisiones, el quebrantamiento, la soberbia, la violencia, con la cual algunos dirigentes de la oposición se refieren con mayor agresividad hacia los líderes de la oposición que hacia los mismos personeros políticos del gobierno. Pareciera que se olvidaron que Nicolás Maduro y todo su combo son los responsables de la desgracia y andan buscando cómo satanizar la lucha de quienes no nos hemos anotado en atajos políticos, de quienes no nos hemos anotado en ese cuento de que mañana ya se va a Maduro, de que ya a la hora cero, de que ya vienen los marines, porque nosotros vemos la realidad en el terreno de los hechos, y cuando vamos a los barrios tú no le puedes decir a una gente, mira, espérate que mañana vengan los marinos o que vengan los extraterrestres a resolver el problema a los venezolanos. Si nosotros no lo resolvemos, la gente cada día va a tener menos credibilidad, menos confianza, menos esperanza, y es triste que las madres venezolanas hoy estén pensando qué futuro les van a dar a sus hijos, y nosotros los políticos cada día les contrarrestemos las esperanzas, porque por esa pelea y por esas divisiones están pensando en los intereses individuales, en los odios, en la soberbia, y no en la posibilidad que el pueblo venezolano se recomponga en lo político, en lo económico y en lo gubernamental. Muchísimas gracias, gobernadora. Creo que fue extremadamente clara y contundente su exposición. Sabemos entonces de qué va esto, sabemos cuál es su reclamo y su exigencia de primarias en su estado, y sabemos sobre todo la necesidad de que haya un cambio, solamente en Táchira, sino en el país, poner a la clase política al servicio del cambio democrático y no que se sigan sirviendo ellos de la confrontación como excusa para eternizarse en la administración de sus precarios privilegios. Muchísimas gracias y buenas tardes, Lady. Gracias, Chuo, gracias. Todo nuestro apoyo y solidaridad en la promoción de las verdades, de las realidades que hoy el pueblo necesita para recuperar la esperanza y el anhelo de luchar en este país. Muchas gracias. Lady Gómez, gobernadora del estado de Táchira, reclamando la realización de elecciones primarias en su estado para evitar que se divida la votación opositora y se le regale el estado al oficialismo. Cerramos con dos informaciones. La primera, Vanessa Rosales fue puesta en libertad tras 8 meses. Vanessa Rosales nunca debió estar presa. Ella fue procesada por ayudar a una niña de 13 años que fue víctima de violación a interrumpir el embarazo. Ella prestó asesoría a la niña y a la familia. Bueno, lo que hizo el gobierno fue poner presa a Vanessa Rosales. El violador, por cierto, sigue libre. Pero bueno, afortunadamente, por lo menos hoy se produjo la audiencia de presentación y Vanessa Rosales está libre con cautelares. La otra información es que hoy cumple 39 años Javier Tarazona, 39 años y los cumple en prisión. Un venezolano que ha estudiado, que se ha formado, que tiene una larga experiencia como académico y como docente universitario, y que vive este 39 cumpleaños en prisión por el delito de defender derechos humanos. Nuestra palabra de solidaridad a Javier Tarazona y a su familia. Cuando son las 7:02 nos despedimos. Trabajo por ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles, Roberto Mejía. Hablo para ustedes, nuestro amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue la presentación del frigorífico CNIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao y de Supermercado Madrid, en la calle Páez de Chacao, perpendicular a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a esta hora y en este sitio. Hasta mañana. RCR presentó Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM.